Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para seguir creciendo, para seguir disfrutando el privilegio de ser discipulados. Vamos a abrir las escrituras, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, para continuar en esta tarea que el Señor nos ha encomendado de enseñar la sana doctrina, en esta tarea que Dios le encomendó a través del apóstol Pablo a Timoteo, de que realmente cumpliera el ministerio que Dios nos otorgó a todos como iglesia, y es enseñar la sana doctrina, vivir la sana doctrina y no permitir que se enseñe mala doctrina. Como hemos hablado, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos porque estamos en tiempos finales y la apostasía sigue creciendo. Por lo tanto, se necesita un pueblo preparado en el estudio de las escrituras, formado por las escrituras, que realmente contrarreste estos tiempos difíciles. La luz debe resplandecer en medio de las tinieblas, la verdad debe prevalecer en medio de la mentira. Así que, hermanos, usted y yo fuimos llamados realmente por el Señor, no solo para ser hijos, sino para ser discípulos, gente completamente entrenada por las Escrituras, porque toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que usted y yo estemos preparados para toda buena obra, y en especial para esta obra que Él nos ha encomendado de enseñar la sana doctrina. Así que vamos a orar y continuamos estudiando donde quedamos el miércoles pasado. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti. Personalmente te doy gracias por el honor de vivir un día más y poder estar delante de ti y ser instrumento en tus manos, Dios, para enseñar a otros. Pero gracias, oh Dios, por enseñarme primero a mí, y gracias por capacitarme y formarme y darme convicción, Dios. Y ruego, Dios, que mi vida esté al servicio siempre tuyo, sirviendo a otros, sirviendo en especial a tu cuerpo. Padre, gracias por entregarnos a la palabra tuya, a la sana doctrina. Gracias por ponernos en Cristo Jesús. Gracias por enseñarnos por tu Espíritu Santo para que seamos conforme a Jesús. Y oramos, Dios, en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos donde hay comezón de oír, pero no tu palabra, Dios, sino cualquier otra cosa, fábulas, psicología, tradiciones, cosas conforme a los hombres y no conforme a Cristo. Pero nosotros, Señor, tu pueblo, el pueblo que tú has apartado, el pueblo que tú has santificado, nos disponemos delante de ti, Dios, para cumplir la gran comisión, para hacer la tarea que nos has encomendado, y ruego tu misericordia para hacerlo. Tu bendición sea con todos nosotros en esta mañana, en este día, en todo lo que tú, Señor, has querido que nosotros hagamos hoy y cada día, Señor. Tu bendición y tu misericordia sea para con todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y seguimos hablando sobre esto que Timoteo debía saber, y básicamente Pablo le está diciendo que él debe realmente conocer lo que pasaría en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, la verdad, por todo lo que está pasando, por todo lo que está aconteciendo. Ya estamos en tiempos de dolores, donde hay nación contra nación, reino contra reino, unos contra otros. Y nunca se había visto lo que realmente se está viendo ahora. La, el deterioro de la sociedad, la inmoralidad de una manera manifiesta, porque ya estamos como Sodoma y Gomorra. Lo único que falta es que aparezca el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en las nubes y recoja la iglesia para que venga realmente en aquellos tiempos que están anunciados, tiempos de juicio para el mundo. Pero en estos tiempos, tú y yo, como hemos dicho, debemos realmente mantenernos en la sana doctrina. ¿Por qué? Mira lo que dice allí en el capítulo 4, versículo 2. Dice, bueno, leamos el 1 para poder tomar el 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto ya lo explicamos en la clase pasada. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Satanás tiene suficientes seres humanos que están al servicio de él. Todo ser humano que no ha conocido a Cristo es un instrumento apto para el enemigo. La Biblia es muy clara en el libro de Efesios que Satanás opera en los impíos. Todo aquel que no ha conocido a Cristo es un campo
operacional del enemigo y Satanás puede usarlo para sus propósitos. Claro que todo dentro de la soberanía y el maravilloso control de Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita y no puede ir más allá de donde Dios le permita porque Dios es el Señor. Él es el que está sentado en el trono y el que gobierna realmente sobre todo, incluyendo sobre el enemigo. Pero la Biblia nos hace conscientes que hay demasiados hipócritas y mentirosos al servicio de Satanás enseñando lo que no es. Y el número de los que debemos enseñar lo que es, cada día se reduce más. Como dijo el Señor, oren, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nosotros vemos que cada día de alguna manera son menos. Porque hay mucho predicador, pero no todos están predicando la palabra de Dios. Entre ellos están los mentirosos, todos aquellos que por la hipocresía en sus vidas, porque aparentan ser del Señor y no lo son. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo también le advierte a Timoteo sobre el carácter de los últimos tiempos y dice, también debes saber esto en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por el carácter de la persona de estos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuche, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos hoy una gran cantidad de predicadores que no son realmente siervos de Dios. Están dentro de esta lista de los mentirosos, que por su hipocresía tienen la conciencia cauterizada, pero están usando la piedad como fuente de ganancia. Están usando la palabra como un instrumento de ganancia y están realmente esclavizando a muchos, metiendo a muchos en deudas, están engañando a mucha gente. Y qué bueno que usted pueda abrir los ojos y no buscar la iglesia, coloco así porque la iglesia es una sola, pero no buscar la iglesia que le gusta, no buscar la iglesia donde predican lo que usted quiere, sino buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde no te alcahueteen tus pecados, donde no alcahueteen completamente tus actitudes, sino donde corrijan realmente tu vida, tu conducta, tus acciones, para que realmente nosotros nos parezcamos a Cristo. O sea, busque no una religión, busque una familia, la familia de Dios, donde haya varones que tengan autoridad, varones que realmente enseñen las escrituras y varones que corrijan al pueblo de Dios, que de alguna manera sean padres espirituales para cada uno de los que se congregan en aquel lugar. Porque el texto dice que tienen la conciencia cauterizada, porque están conforme al mundo. En el libro de Efesios, vamos allí al libro de Efesios capítulo 4, la escritura es muy clara en el versículo 17 hasta el versículo 19 cuando dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque esta gente está ajena de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de haber perdido toda sensibilidad se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y el texto siguiente dice, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo, así a Cristo. Si realmente hemos sido enseñados por Cristo, si realmente hemos sido enseñados por el Espíritu Santo conforme a las Escrituras. La vida de un creyente es completamente distinta a la vida de un impío. Y lo que hace distinta esa vida es la santidad del creyente. Es una vida completamente apartada del pecado, apartada del mundo y consagrada a Dios. La Biblia es muy clara que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y tenemos muchos líderes en muchas congregaciones que enseñan bonito allá, enseñan exactamente lo que la gente quiere oír, enseñan lo que la gente quiere sentir, pero sus vidas son vidas conforme a cualquiera de los impíos allá afuera, porque son hipócritas, mentirosos.
que tienen esa mente cauterizada, la conciencia cauterizada, y lo que se paran allí no es a predicar la palabra de Dios, sino a prohibir cosas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Por eso en el versículo 3 dice que todo lo que es falso entra por prohibición, de hecho. La prohibición de pecar es algo natural de la vida de santidad. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, automáticamente me enseña a aborrecer el pecado. El no pecar viene del temor de Dios, no tanto de la prohibición, sino del temor de Dios en mi corazón. El temor de Dios hace que yo aborrezca y que no haga las cosas no porque me lo prohíben, sino porque la misma naturaleza de Dios que está en mí me enseña a aborrecer lo que Dios aborrece. De alguna manera Dios obra en mí para que yo no quiera pecar, para que yo no quiera pecar, a pesar de que mi carne de alguna manera se deleita en el pecado. El Espíritu de Dios que mora en el creyente, dice la Biblia, no le permite pecar, porque realmente el temor de Dios por el Espíritu Santo me enseña a aborrecer el pecado. No es tanto que me prohíbe, no, sino que realmente por el Espíritu aborrezco lo que Dios aborrece. Pero estas falsas doctrinas empiezan es con prohibiciones. Y una de las cosas que dice que prohibirán hacer es casarse. Hoy en día, la verdad, tenemos demasiados por ahí enseñando en contra del matrimonio. Cuando lo primero que el Señor instituyó y para lo cual hizo todas las cosas, humanamente hablando, fue para hacer el matrimonio. Hay demasiados por ahí que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, cuando realmente Dios hizo al hombre y a la mujer para casarse y tener hijos. Eso significa básicamente que estos son falsas doctrinas, falsas enseñanzas, gente que ya está acostumbrada a lo erróneo, a lo errático. Y en sus corazones, de alguna manera ya, sus mentes han sido cambiadas para vivir conforme al mundo, pero no conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguien no se quiere casar es porque tenga el don de continencia, no porque no quiere. Es porque tiene el don de continencia o porque realmente está dedicado a las cosas de Dios y por estar ocupado a las cosas de Dios decide ser eunuco, no por otra razón. Pero aquel que le ha dado el don de casarse debe casarse, porque la solución, lo que un hombre pecador necesita como pecador es a Cristo. Pero lo que necesita un ser humano como ser humano es una ayuda idónea, porque todos los varones somos solos, somos incompletos y solo casados somos completos. Ese es el diseño original de Dios, pero las falsas doctrinas prohíben casarse. Y de hecho tenemos demasiados enseñando la fornicación, enseñando el adulterio o patrocinando todos estos pecados como si fuera algo permitido, como si fuera algo natural, cuando realmente es en contra del carácter de Dios, es en contra de Dios mismo. Y es necesario que nosotros realmente entendamos estas cosas. Dice, y no solo eso, sino que, dice el texto, y mandarán, ordenarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La mayoría de las sectas, las falsas religiones, las falsas enseñanzas, trabajan es con prohibiciones, con prohibiciones, con prohibiciones y no con la gracia de Dios. La gracia de Dios que vino a través de Cristo Jesús, vino para darnos libertad y disfrutar todo lo que Dios hizo. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Todo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, le ordenó comer vegetales, básicamente porque como no había pecado, no había muerte. Y como no había muerte, no se podía matar. Y tampoco los seres morían, los animales no morían. Pero cuando entró el pecado, entró la muerte. Y aunque Dios ordena al ser humano no matar, no derramar sangre, cuando llega el diluvio y todos los vegetales, todo lo que es verde es destruido, Dios da orden al hombre, da orden a Noé y a sus hijos, maten y coman, todo lo que se mueva será alimento para ustedes, porque no hay vegetales, no hay nada que comer. Y Dios autoriza. Cuando viene el pueblo de Israel, Dios da algunas órdenes al pueblo de Israel de no comer ciertos alimentos, no todo. Pero una vez viene Cristo, Dios abre otra vez
el telón y la libertad de comer de todo, porque todo lo que Dios hizo es bueno y como dice el texto, es agradable si se toma con acción de gracias. Pero las falsas religiones mandan a abstenerse de alimentos, dice, alimentos que Dios creó. Y dice, los creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes, los que han conocido la verdad. La verdad nos hace libres. La verdad nos hace entender que todo realmente es bueno para el que tiene una mente sana, pero para el que tiene una mente corrompida, como dice Tito. Leamos Tito, por favor, avancemos unas hojitas. En Tito 1, versículo 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, para los que realmente tienen una mente limpia. Mas para los corrompidos incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y si leemos 1 Corintios, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Acompáñenme allí, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 23. 10, 23. Dice la escritura, todo es lícito, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es interesante que la Biblia nos enseña realmente a entender que todo realmente lo que está en la tierra fue hecho por Dios. Y todo es permitido, pero no todo conviene. Ahora aquí no es de que si puedo o no puedo, realmente si conviene o no conviene. Si usted algo le hace daño, no lo coma. Y otros, dice la Biblia, si usted hace tropezar a otro, no lo coma. Pero si no le hace daño y no hace tropezar, disfrútelo, dice la Biblia. Pero las falsas doctrinas empiezan a prohibir. Y por eso en el texto, en el versículo 25 dice, hablando de comida, especialmente de carnes, dice, de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Y qué puede haber en la carnicería? Pues todas las piezas de un animal, todo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y viene entonces básicamente la advertencia. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, y de todo lo que se ponga delante de vosotros, en la mesa, de todo lo que el impío coma, coma sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque tenemos libertad. La sana doctrina nos da libertad para comer de todo lo que hay, excepto de aquello que me hace daño o hace tropezar a otro. Ahora, uno se abstiene, no porque no pueda, sino por el daño que le hace, no porque no pueda, sino por el daño que pueda hacer al otro en la conciencia. Por eso el texto dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y dice la Biblia, la conciencia, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué he de ser juzgado? ¿O por qué has de ser juzgar? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí está el principio de la sana doctrina. Es que el verdadero creyente, la verdad es el único que puede hacer de todo y hacerlo bien y hacerlo para la gloria de Dios y hacerlo para la edificación mutua. Por eso dice, no seáis tropiezos ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y en esto dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hermanos, qué hermoso es saber la libertad que tenemos en Cristo por la sana doctrina. Y el privilegio que tenemos de disfrutar todo lo que es creado de Dios y todo lo que Dios ordenó. Dios no es uno que cambia de idea, dice esto es bueno hoy y esto es malo mañana. No. Cuando Dios hace una provisión de abstenernos de algo de lo que Él creó, Él tiene un propósito específico con eso, no porque eso que Él hizo está mal, sino porque Él tiene un propósito con nosotros como las prohibiciones que le hizo a Israel. Él tenía un propósito específico. Pero es maravilloso mirar en el Nuevo Testamento cómo Dios abre realmente el abanico de la libertad para que nosotros disfrutemos todo lo que Dios creó dentro de la sana doctrina y lo disfrutemos teniendo ese cuidado
de no comer lo que nos hace daño o no comer lo que hace daño a otros en su conciencia. Pero al fin y al cabo, como dice el texto, podemos comer de todo. Y hay condiciones básicamente porque dice que realmente Dios hizo todas las cosas para que participasen los creyentes y que lo hagamos con acción de gracias. Siempre que comamos algo debemos dar gracias, debemos orar, porque la oración, dice el texto, santifica las cosas. Y para que participen realmente los que han conocido la verdad, porque la verdad nos hace libres. Mire lo que dice el versículo 4, por favor, de 1 Timoteo capítulo 4. Dice, porque todo, escuche, todo lo que Dios creó, todo sin excepción es bueno. Toda la comida que se come es buena. Nosotros comemos aquí en Colombia comidas que en otros países no comen y allá comen otras cosas que nosotros no comemos. Dice la Biblia, nosotros no los juzguemos a ellos y que ellos no nos juzguen a nosotros. Si ellos comen con agradecimiento, que coman. Y nosotros comemos con agradecimiento. Si nosotros nos abstenemos y lo hacemos con gratitud, nos abstenemos. Si ellos se abstienen con gratitud, se abstienen. Porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, no consiste en eso. Por eso Romanos 14 es muy claro, no nos juzguemos por las comidas. Que el que quiera comer coma y el que no quiera comer no coma, pero ninguno juzgue al otro. Porque delante de Dios los dos somos recibidos no por lo que comemos, sino por la obra de Cristo en nosotros. Por el hecho de estar en Cristo es que somos aceptos delante de Dios. Por el hecho de estar en Cristo es que somos agradables delante de Dios. Por el hecho de estar en Cristo es que realmente nosotros podemos disfrutar todas las cosas. Génesis 1:31 es muy claro. Aquella declaración universal que Dios hizo cuando hizo todas las cosas, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, bueno en gran manera. Y al decir que bueno en gran manera era porque le daba la gloria a Él y porque bendecía al hombre. El pecado distorsionó muchas cosas y el Señor da muchas prohibiciones por causa del pecado, pero en Cristo somos libres de la esclavitud al pecado, somos libres realmente del gobierno del pecado y por lo tanto por el Espíritu Santo podemos nosotros disfrutar todas las cosas. Por eso el versículo 4 es claro cuando dice que nada, nada es de desecharse, nada es de desecharse. Y dice el texto que si se toma realmente con acción de gracias. Mire, leamos por favor. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es nada, es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso, prohibir comer algo a alguien que puede comerlo no es sana doctrina. De hecho, es falsa doctrina. Hoy tenemos mucha gente que se está absteniendo de comer en lugar de aprender a comer, que es distinto. Yo tengo que aprender a comer. Dice la Biblia que debo aprender a comer sin gula, debo aprender a comer poniendo cuchillo en mi garganta, debo aprender a comer considerando el que está al frente, debo aprender a comer realmente mirando que no me hagan daño los alimentos, pero no me ordenas tenerme de comer, a no ser por esos motivos. Y si me abstengo, el abstenerme no es porque peco, no peco. Es por si conviene o no conviene realmente por las razones anteriores. Por eso el texto dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada, nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Mira, hermanos, una de las razones por las cuales los alimentos hacen daño es porque nosotros comemos sin gratitud. Y la otra que dice el texto es porque comemos sin santificación. Y la santificación viene no por no comer, sino por orar por los alimentos. Mira lo que dice el versículo 5. Porque la palabra de Dios, escuchen, la palabra de Dios, la que me santifica a mí, santifica todas las cosas. Santifica el alimento, santifica el lugar por la vivencia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué hermoso es entender lo que es la sana doctrina y la libertad de estar en la sana doctrina. Y saber realmente que la sana doctrina nos hace libres, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres y no solo de la naturaleza pecaminosa, sino también de todo el engaño y todo aquello que vino por causa del pecado. En Cristo realmente somos libres. Por eso Romanos dice que andad en la libertad con que Cristo os hizo libres y no os hagáis otra vez
esclavos de la ley. Pero tenemos demasiados hermanos hoy en día viviendo según la ley y no según la gracia, viviendo según Moisés y no según Cristo. Y hay un cambio radical, dice Hebreos, hay un cambio radical realmente, gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Hoy nosotros disfrutamos la bendición de estar en Cristo, la bendición de estar en la gracia y no bajo la ley, no bajo la letra. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos la gracia de Dios, y la gracia no es permiso para pecar, no es libertinaje, no es permiso para darle gusto a la carne, sino para servirnos los unos a los otros, como dice el libro de Gálatas. Hermano, qué bueno es andar en la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y continuamos estudiando y vamos al versículo 6. En el versículo 6, Pablo quiere que Timoteo sepa lo que debe ser, lo que debe ser. Y básicamente en este texto le dice dos cosas que debe ser. Dice, si esto enseñas, o sea, si todo esto que te he dicho lo enseñas a los hermanos, a los creyentes, serás un buen ministro de Jesucristo y serás un creyente nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Mira, hermano, qué bueno es seguir a Cristo siguiendo los siervos que siguen a Cristo. Pablo dice, síganme a mí, porque yo sigo a Cristo. Y la Biblia nos ordena que sigamos a todos aquellos que por la fe realmente agradan a Dios. Nosotros debemos buscar estar no en una congregación, sino bajo la autoridad de un pastor que realmente guíe a la congregación bajo los preceptos bíblicos. Hoy en día la gente está buscando música, está buscando actividades y no pastoreo. Y el pastoreo no lo puede dar cualquiera que predique, sino uno que realmente sea siervo de Dios, a favor de Dios. Porque hay muchos a favor de los hombres y no a favor de Dios. Pablo es muy claro cuando dice, si yo fuera siervo de ustedes, no sería siervo de Cristo. Pero todo aquel que es siervo de Cristo es un verdadero siervo a favor de los creyentes, a favor de las ovejas. Jesús lo dijo de otra manera, el asalariado, del cual no son las ovejas, él lo que le importa es la lana y la leche y la carne de las ovejas. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, un buen pastor no mete en líos a una oveja, no mete en deudas a una oveja. Un buen pastor sabe realmente que su vida está puesta para bendición de la oveja y que la oveja lo bendice, pero no de una manera forzada, sino de una manera natural, natural. La oveja da leche para el pastor, porque la da, no porque de alguna manera el pastor la obliga a dar leche. No, la oveja da leche natural y tiene su tiempo para dar. La oveja da lana al pastor, pero hay tiempo de dar lana y hay tiempo de no dar lana. Pero el pastor debe alimentarla en todo tiempo, darle agua en todo tiempo, pastorearla en todo tiempo. Y para que la oveja le dé carne al pastor, la oveja debe morir. Hermanos, qué bueno es entender realmente lo que significa ser un pastor, ser realmente un representante de Cristo, ser un delegado de Cristo cuidando ovejas. Y Pablo quiere que Timoteo aprenda realmente a ser ese ministro de Jesucristo, ese servidor de Cristo y no tanto de los hombres, pero sí un servidor de Cristo a favor de los hombres. Si yo le sirvo al rebaño, haré lo que el rebaño quiera y predicaré lo que el rebaño quiere oír. Pero si soy siervo de Cristo, predicaré a Cristo y lo que Cristo quiere que el rebaño reciba. Por eso los buenos pastores son escasos y los buenos pastores no son muy amados, no tienen tampoco muy buena reputación y por lo general a veces sus congregaciones no crecen mucho. Hermanos, Jesús tuvo muchos seguidores, pero pocas ovejas. De hecho, tuvo 11 nomás. Y él dijo, los que me distes guardé, los que me distes cuidé. Y fue fiel en hacerlo. Y fue fiel en hacerlo. Y no fue recompensado por el gran número, sino por cuidar lo que Dios le había dado. Ahora, no importa si son 1000 o 10,000 lo que Dios le dé, pero hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos enseñando la sana doctrina, corrigiendo la falsa doctrina, corrigiendo las falsas costumbres. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Pero hay que hacerlo. Por eso Pablo le dice, si esto enseñas,
Recuerde todo lo que hemos acabado de leer. Los requisitos para ser anciano, los requisitos para ser diácono, los requisitos para ser diaconisa, el misterio de la piedad y la advertencia de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Enseña esto, dice, enseña esto para que seas un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es un buen ministro de Jesucristo? Aquel que enseña lo que Dios manda. Como un buen chef es aquel que respeta la receta, aquel que realmente prepara las cosas tal y como se deben preparar. El buen ministro es aquel que realmente enseña lo que se le ha ordenado enseñar sin cambiar absolutamente nada. Jesús es el mejor ministro de Dios. Aquel que no dijo ni una palabra por cuenta propia, no enseñó nada por sí mismo, solo enseñó la doctrina que el Padre le dio. Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él fue un testigo fiel porque dijo exactamente lo que se le dijo, lo que vio, lo que oyó. Él es el testigo fiel. Y Dios quiere que tú y yo seamos de esa clase de testigos, fieles, que realmente vemos a Jesús y compartimos lo que vimos en Jesús, que oímos a Jesús y compartimos lo que dijo Jesús, tal y como Él lo dijo. Pedro por eso nos dice que Él estuvo presente en la vida de Jesús, pero que nosotros, aunque Él tiene mucho que contar, debemos estar plenamente sujetos a lo que está escrito, porque es palabra fiel. ¿Sabe por qué? Porque fue dada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, no dicha solamente porque ellos la vieron, porque ellos la oyeron, sino porque el Espíritu Santo les guió para dejarnos por escrito lo que realmente necesitamos de todo lo que Dios dijo, de todo lo que Dios habló y todo lo que ellos vieron. Por eso dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora es interesante esto. El buen ministro de Jesucristo es un ministro a favor del pueblo de Dios, no a favor del mundo. La iglesia está a favor del pueblo en la predicación del evangelio. Todos nosotros, la mayor parte de lo que Dios me ha dado a mí es para servir a la iglesia, servir a los hermanos. Y lo que Dios me dio para servir a los de afuera es el evangelio, la predicación del evangelio. Allá el de afuera no necesita comida, bebida, necesita a Cristo. Y si le voy a compartir algo de comida es para que él conozca a Cristo. Si le voy a compartir algo de agua es para que conozca a Cristo. No para que satisfaga un hambre, no para que satisfaga una desnudez, no para que satisfaga el frío. No, es para que conozca a Cristo. Porque si yo le doy algo al otro sin realmente el propósito de que conozca a Cristo, no estoy haciendo nada. Él va a seguir en su necesidad. Él va a seguir en su condición pecaminosa. Él va a seguir de alguna manera buscando deleitar sus necesidades físicas, ignorando que necesita realmente es a Cristo quien satisface toda necesidad. Por eso Pablo le escribe a Timoteo para que aprenda a ser un buen ministro de Jesucristo y un ministro nutrido, escuche, nutrido con la palabra. El texto es muy claro. Un buen ministro de Jesucristo, un ministro nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que se le ha enseñado. Tenemos una gran cantidad de personas que quieren enseñar, pero no se quieren nutrir. Una gran cantidad de ministros que no están bajo autoridad de las Escrituras, que no están bajo la autoridad de alguien que les enseñe. Porque como cuerpo de Cristo, el hecho de que sea pastor no me pone por encima de todos, no, porque yo estoy debajo de Cristo y debajo de la autoridad de otros en el cuerpo. Y Dios pone debajo de mí a otros para que yo cuide de la manera que alguien debe estarme cuidando a mí. Hermanos, qué bonito es entender el orden de Dios y entender el orden de cuerpo, porque somos un cuerpo. Usted y yo, los que hemos conocido a Cristo, no somos miembros independientes, no, porque somos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo estamos sujetos los unos a los otros, sometidos los unos a los otros. Así como Dios puso a algunos a depender de mí, yo dependo de otros y todos de Él. Y todos de Él. Y cuando la Biblia dice de un ministro nutrido con la palabra, 2 Timoteo capítulo 3, vamos allí un momentico, por favor. Pablo resalta esto en Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11, después de que le ha dicho el carácter básicamente de los hombres de este mundo, él le dice que en el versículo 9 dice, mas esa gente no irá más adelante.
Para ellos no hay progreso, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, de los falsos maestros. Pero tú, Timoteo, y no se lo dice solo a él, te lo dice a ti y me lo dice a mí hoy. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina porque es lo que debemos hacer. Seguir la doctrina de los apóstoles o de los profetas cuya piedra angular es Cristo. Hoy en día hay gente que se está promulgando profetas y apóstoles sin ninguna autoridad y sin serlo. Pero usted y yo, los que realmente hemos conocido a Cristo, hay que someternos a los verdaderos profetas y a los verdaderos apóstoles. ¿Cuáles son? No están por ahí andando en la calle, están aquí con un ministerio escritural, están aquí en la palabra de Dios. Debemos someternos al apóstol Pablo, someternos al apóstol Juan, someternos a los profetas, a los que están ahí, a Isaías, a Jeremías, a Lamentaciones, a Ezequiel, bueno, Lamentaciones es un libro, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, a Jonás, Miquea, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. A ellos hay que someternos, porque si nos sometemos a ellos, nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a Dios mismo. Y esa es la fuente de la sana doctrina. Porque la sana doctrina fue traída a través de ellos, de los profetas y los apóstoles que están en las escrituras, no otros. Y sobre este fundamento edifican los pastores, edifican los maestros, edifican los evangelistas. Y somos edificados, sujetos a ellos, a los apóstoles y a los profetas, a través de los cuales Dios nos ha traído las escrituras. Por eso el texto dice muy clarito, pero tú has seguido mi doctrina, una doctrina apostólica. Tú has seguido mi conducta, una conducta apostólica, has seguido mi propósito, un propósito divino que Dios dio a los apóstoles. Dice, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, porque no solamente lo bueno, también aquello que es difícil, las persecuciones, los padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, escuche, todos, te incluye a ti y me incluye a mí, y también todos los que quieran vivir de esta manera, o sea, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hoy en día la mayoría de cristianos no queremos y renunciamos a las dificultades. Y muchos, de hecho, como dicen por ahí, confiesan con su boca que no sufrirán. No, el sufrimiento es parte de la vida cristiana y es manifestación de estar viviendo en Cristo. El sufrimiento por causa de Cristo, el sufrimiento por causa del Evangelio. O sea, el ser perseguidos, el ser despreciados, el ser señalados, el que se les cierren las puertas, el ser de alguna manera relegado, todo ese sufrimiento por causa de la sana doctrina. Pero los que no viven según la sana doctrina, viven según el mundo y el mundo los ama. Tienen buena reputación delante del mundo porque viven según el mundo, mas no porque reflejen a Cristo, no porque reflejen la sana doctrina en sus vidas. Tenemos una gran cantidad de hermanos, amigos de los impíos, y se ríen con los pecados de ellos, participan de los pecados de ellos y no impactan con el evangelio, no impactan con la vida porque están acomodados, amoldados al mundo y no a Cristo. Y aquí es donde se hace diferencia entre el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. El cristianismo verdadero vive la sana doctrina, predica la sana doctrina, aborrece el pecado y corrige al pecador. Aborrece las cosas mal hechas y corrige las cosas mal hechas. Advierte al pecador de su pecado, a pesar de que ese amigo que era mi amigo ahora no lo es porque lo corregí. Pero qué bueno que ese supuesto amigo que usted tenía hoy revele lo que realmente es, un enemigo. Y usted entienda que aunque él se enemiste con usted por causa del evangelio, usted seguirá predicándole el evangelio porque lo ama para Cristo Jesús. Cristo Jesús hace divisiones entre la gente y nosotros por causa de su presencia, porque Él aborrece el pecado. Él aborrece la inmundicia, Él aborrece todo lo que el hombre sin Cristo hace. Él lo aborrece. Dice la Biblia muy clarito que Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Por qué? Porque no está en Cristo, porque se deleita en el pecado, porque se deleita en lo que Dios aborrece. Por eso Pablo le escribe a Timoteo para que sea un buen ministro con la palabra. El texto es muy claro, para que seas un buen ministro nutrido con la palabra de fe.
nutrido realmente con la buena doctrina, esa doctrina que hemos recibido, esa doctrina a la cual Dios nos entregó, la cual es la palabra de Él. Cuando se habla de palabra de fe, podemos mirar el libro de Hebreos. Vamos allí un momentico al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Caminemos un poquito hacia el libro de Hebreos. Hebreos 4, 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando entre judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra a los antiguos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esta es la palabra de fe y se debe oír con fe para actuar con fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, para que el justo viva por esa fe. Dios me ha dado fe para oír con fe, para creer en fe y actuar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de fe es la Biblia. La Biblia es la palabra de fe. Y Dios nos ha dado oídos para oír con fe. Por eso Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí se habla de los oídos que han recibido fe para creer. Para vivir por fe. Porque sin fe es imposible realmente agradar a Dios. Y como dije antes, el justo, dice la Biblia, el justo vive por la fe en la palabra de Dios. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Estamos en medio de tiempos donde estamos viendo acontecimientos y a veces a la gente le parece raro lo que acontece. La gente se enoja por lo que acontece porque ignoran lo que está escrito y sencillamente lo que está aconteciendo no es otra cosa que cumpliéndose las escrituras. Porque está escrito lo que vendrán, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, padres contra hijos, hijos contra padres, nuera contra la suegra contra la nuera. Todo esto está escrito y es evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Todos estos movimientos que nos están llevando a parecernos a Sodoma y a Gomorra, está escrito y tiene que acontecer. Y el mundo completo se pondrá como Sodoma y Gomorra, como una manifestación absoluta de su rebelión contra Dios, pero al mismo tiempo como una manifestación del juicio y la ira que viene. Apocalipsis 3 es muy claro que viene ira sobre el mundo. Viene ira sobre la tierra, la ira del Hijo de Dios, la ira de Dios. De aquel día Dios nos va a guardar y nos va a librar a todos los que por la gracia de Él hemos conocido a Cristo. Porque su ira sobre nosotros ya cayó sobre Él. Pero la ira que está sobre el mundo, nadie la ha cargado todavía y tendrá que recibirla el mundo porque Dios es juez justo. Y en el texto cuando dice allí en el versículo 6, nutrido como las palabras de fe y nutridos de la buena doctrina, porque hay una sola que es buena doctrina, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de buena doctrina, siempre estamos hablando de hacer exactamente la Biblia, hacer lo que la Biblia dice, hacerla exactamente como Jesús lo hizo. Porque recuerden, la Biblia es el manual, pero el modelo es Cristo. Si yo quiero saber cómo se vive la Biblia, no tengo que mirar a mi alrededor, tengo que mirar a Jesús. A Jesús. Exactamente como se cumplió en Cristo, así es que yo debo buscar que se cumpla en mí. Anhelar que se cumpla en mí, pedir que se cumpla en mí y esforzarme de alguna manera humanamente por que realmente se practique en mi vida de esa manera. Muchos tienen mala interpretación porque no miran el modelo, solo miran el manual. Y el manual puede ser mal interpretado. Para que nosotros no interpretemos mal el manual, o sea la Biblia, Dios nos dio un modelo. Y las cosas son agradables a Dios de la misma manera que Jesús las hizo. Y lo que Jesús quiere es sencillamente replicar su vida en mí, replicar su vida en ti. Para que tú y yo seamos sencillamente réplica de Él, imitadores de la vida de Él. Pero esa vida solamente la vivió Él y la vive Él en nosotros. Por eso nuestra disposición, más que a vivir la sana doctrina, es a dejar que Cristo viva esa doctrina en mí, para que en mi vida se refleje la obediencia de Jesús,
tal y como Él la hizo al Padre, porque esa es la obediencia que realmente agrada al Padre, porque no hay un ser humano, no hay un ser humano que pueda agradar al Padre por sí mismo, solo Jesús. Y solo Jesús puede hacernos agradables, solo Jesús. Y solo Él puede, por el Espíritu, replicar esa conducta en nosotros. Me encanta Juan 7, vamos allí un momentico. Un texto que hemos repetido, que lo hemos leído, pero qué bueno volverlo a recordar. San Juan capítulo 7, los versículos 16 y 17, cuando se habla de palabras de buena doctrina, hablamos de la palabra de Dios netamente. Dice el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, no estoy enseñando lo que yo quiero o lo que yo interpreto. Estoy enseñando exactamente lo que el Padre me dijo que enseñara y de la manera que el Padre me dijo que lo hiciera. Y de hecho, a quienes el Padre me envió a enseñar. De hecho, dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Porque para aprender la sana doctrina, primero debe existir la disposición de hacer la voluntad de Dios. Porque la sana doctrina solo se le revelará a aquel que sinceramente delante de Dios tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tristemente estamos en tiempos donde la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque viven en la carne y la carne, dice la Biblia, la carne no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios, no puede someterse a Dios. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien obra en mi espíritu para disponer mi vida al servicio de Dios y hacer la voluntad de Dios, o más bien dejar que Dios haga su voluntad en mí. Por eso el texto dice el que quiera hacer la voluntad de Dios, porque tiene que existir primero un querer en mí de hacer la voluntad de Dios para que se me revele la doctrina de Dios que me lleva a hacer esa voluntad. El mundo no puede conocer a Dios ni la voluntad de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, y vamos a leerlo, por favor, sin perder Juan 7, vamos a Juan capítulo 14, por favor. En San Juan 14 dice el versículo 15, si me amáis, ustedes pueden guardar mi mandamiento. Escuche, nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no ama a Dios. La desobediencia de un cristiano no es otra cosa que evidencia de que no ama a Dios, pero el que ama a Dios puede guardar los mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los cristianos, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está en nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo estaba con los discípulos y estaba con los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero no en ellos. El día de Pentecostés cambió su manera de morar, ya no estaba con ellos, sino en ellos. El Espíritu Santo está con los impíos, pero no en los impíos, pero está en los creyentes. Y por eso este texto de San Juan capítulo 7, el que quiera hacer la voluntad será aquel que tiene el Espíritu Santo. El mundo no la puede hacer porque no tiene el Espíritu de Dios, que es el único que realmente nos lleva a hacer la voluntad de Dios o nos pone el querer de querer hacer la voluntad de Dios y nos da el hacer poder hacerla. Dice el texto, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Hay una gran cantidad de cristianos que realmente son cristianos que estudian la Biblia y no entienden nada, que estudian la Biblia y no memorizan nada, que estudian la Biblia y no hay ningún cambio en ellos. ¿Por qué? Porque no hay un querer de hacer la voluntad de Dios. Van a los templos por costumbre. Escuchan por costumbre, no por convicción. Quieren de pronto grabar, pero no graban. Quieren retener, no retienen. Quieren aprender, no aprenden. ¿Sabe por qué? Por el mismo principio. Porque no hay un querer de hacer la voluntad de Dios. Y casi como decimos por ahí, Dios no pierde el tiempo con algunos. El que quiere aprender, Dios le enseña. El que quiere hacer la voluntad, Dios se la revela. Pero en el que no hay ese querer, no hay realmente esa expresión de la gracia de Dios para que oiga, crea y haga. Y muchos están revelando a la palabra de Dios y dicen, eso no lo creo, eso yo no lo hago, eso yo no sé. Hijos, obedezcan a sus padres. En todo hay, no. Damas, obedezcan a los maridos. En todo, no.
Obedezcan a sus patrones en todo. No, entonces ya hay una predisposición a la voluntad de Dios. Y así no entenderán, no conocerán la doctrina de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escuche, el que habla por su propia cuenta y no en obediencia al Padre, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Buscar la gloria de Dios es la disposición de hacer su voluntad. Buscar la gloria de Dios no se le da con cánticos, no, se le da con sujeción a su voluntad. La gloria a Dios realmente se le da cuando mi corazón está dispuesto a hacer lo que Él dice sin importar lo que pase. Sin importar qué enemigos adquiero por eso. Sin importar las dificultades, las luchas que voy a encontrar. Pero qué bueno es entender que Dios quiere que seamos ministros realmente de Jesucristo, siervos de Él, gente que ministra para Él, que le obedece a Él, gente que para hacerlo se nutre con la palabra, se engorda con la palabra, como dice la Biblia, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, que la palabra de Dios nos lleve a hablar, a cantar, a orar, a dar gracias, a someternos, a hacer exactamente todo lo que Cristo hizo. La Biblia es la palabra de fe, como dije hace un momento, para ser oídas con fe, para vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en 2 Tesalonicenses, vamos allí a 2 Tesalonicenses, antecito de Timoteo está Tesalonicenses. En la segunda carta, el capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura: así que hermanos, ¿están allí? 2 Tesalonicenses. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La doctrina que se ha dado por carta o por palabra, sea por palabra o por carta nuestra. Mire, la sana doctrina es la que Dios nos trajo a través de los profetas y los apóstoles. Esa es la sana doctrina. No, hoy en día no hay predicación, o más bien no hay revelación de nuevas doctrinas o de una manera nueva. No, solo lo que está escrito. Solo lo que está escrito es palabra de Dios. Y para poder saber cómo vivirla o cómo interpretarla, sencillamente es imitar a Jesús. Imitemos a Jesús. Por eso estudiemos los 4 evangelios, para conocer la vida de Jesús y el vivir de Jesús, las prácticas de Jesús, las palabras de Jesús, las actitudes de Jesús, los procederes de Jesús, para que realmente lo imitemos a Él. Los apóstoles aprendieron, lo vieron, lo tocaron, lo palparon y lo imitaron. Pablo, dice la Biblia, fue Jesús quien se le apareció directamente para llamarlo, para evangelizarlo. Y dice la Biblia que él aprendió directamente, o Pablo escribe que él aprendió directamente de Cristo y no de los hombres. Por eso es un verdadero apóstol, porque para ser un verdadero apóstol necesita ser llamado por Jesús y haber sido discípulo de Jesús de manera directa. Directa, como lo fueron los 11 y como lo fue el apóstol Pablo. De lo contrario, es un falso apóstol y un falso profeta. Y como ya no hay más profecías, ya no hay más profetas, porque las profecías se cerraron. La Biblia está cerrada, no hay más revelación, la que hay es la que necesitamos y es suficiente para el propósito que Dios tiene contigo y conmigo y con la humanidad. Porque si hubiese más revelación, la Biblia no sería fiable, no sería única. Pero como no hay más revelación, solo escritura, solo lo que está escrito en ella. Y a ello debemos estar sujetos y a ello debemos realmente estar atentos, como lo dice el apóstol Pedro. Hermanos, qué bueno es entender realmente la bendición de ser ministro de Jesucristo y estar sujeto realmente. Pablo le dice a Timoteo, vamos allí a la segunda carta, por favor. En la segunda carta de Timoteo, no es la segunda, en la primera carta también, en el capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6.
En el versículo 3 dice, si alguno, puede ser usted o puedo ser yo, si alguno enseña otra cosa distinta a la que se le reveló a los profetas y a los apóstoles, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que solo vinieron a través de los profetas y los apóstoles, y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es la doctrina que trajo Dios a través de los profetas y los apóstoles, si no se somete a esa, dice, esta persona está envanecida. Esta persona no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, que privados de la verdad toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de esos, apártate de esos. Hermanos, hay que tener cuidado con aquellos predicadores que se ponen en un púlpito, cogen un versículo y empiezan a decir lo que ellos quieren, lo que ellos piensan y a hablar de ellos y de otros y no de Jesucristo. La Biblia no necesita interpretación, ella se interpreta sola. Porque un texto interpreta otro texto, un capítulo interpreta otro capítulo, un libro interpreta otro libro y un testamento interpreta el otro. Lo único que necesito es, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Nútrase con la palabra de fe y nútrase con la buena doctrina que está escrita y es la que debemos seguir. Nutrámonos con ella, porque esto es realmente lo que necesitamos. Qué bueno es que nosotros acudamos y obedezcamos lo que Dios nos manda. Pablo dice a Timoteo, guarda la palabra tal como se te dio. Guarda la palabra tal como se te dio. Y nosotros tenemos que estar sujetos a la escritura tal como se nos dio. Interpretarla dentro de ella misma y buscar la interpretación que ella misma nos da, la explicación que ella misma da. Lo que ella no explique, no hay que conjeturarlo, no. Las cosas ocultas dejémoselas al Señor y nosotros sencillamente disfrutemos lo que está revelado, que eso es suficiente para el propósito de Dios con nosotros. Suficiente para el propósito con nosotros. Si queremos ser salvos, necesitamos a Cristo. Y si queremos vivir esa salvación como Dios quiere, leamos las Escrituras y sigamos las Escrituras tal y como el Señor lo ordenó. Paremos hasta aquí y continuamos la próxima vez con la gracia de nuestro Dios. Quedamos en el versículo 6 y continuaremos estudiando versículo por versículo para aprender realmente la sana doctrina. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio que tenemos, Señor, de ser entregados a la sana doctrina, de estudiar la sana doctrina y de conocer al modelo de la sana doctrina, a Cristo Jesús. Gracias por tener al Maestro de los Maestros, al Espíritu Santo. Gracias por tener tu palabra, las Escrituras. Y gracias por ser puesto, Dios, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Gracias por todas estas bendiciones que tú nos has otorgado para que realmente seamos luz en este mundo. Oramos y clamamos, Dios, para que realmente seamos afirmados en la sana doctrina y así podamos, Señor, ver cuando nos enseña y poder realmente corregir. Padre, nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición y rogamos tu gracia para ser fieles a tu palabra, para hacerte fiel a ti, siendo fieles a tu palabra. Ruego, Señor, que tu iglesia sea afirmada y en estos tiempos de apostasía, guárdanos, Dios. Y ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Tú dijiste un día, ¿será que habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre vuelva? Dios, por favor, ven pronto. Tu pueblo corre peligro de ser engañado. Tu pueblo corre peligro, Dios, de ser desviado. Pero ayúdanos a mantenernos fieles hasta el día de Jesucristo. La gracia tuya sea para con todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Dios guarde su vida.